Bienvenidos al módulo 8, Mecanismos de comunicación externa. En esta sesión revisaremos lo que es un mecanismo de comunicación externa en un SARAS. Muchos de ustedes deben estar familiarizados con estos mecanismos, muy probablemente en la institución financiera donde trabajan o donde están, exista ya un mecanismo de comunicación externa. Pero en el caso del SARAS es importante que exista un mecanismo donde se pueda recoger aquella información vinculada a los aspectos ambientales y sociales de las operaciones que financia la institución financiera. El mecanismo de comunicación externa permite a los grupos de interés solicitar información o proporcionar sugerencias, alertas tempranas, opiniones, comentarios o quejas sobre aspectos socioambientales relevantes para la institución financiera. El objetivo es poder identificar potenciales problemas lo más tempranamente posible. Es probable que el cliente con el que estemos trabajando, el cliente que esté desarrollando la actividad o que esté solicitando el crédito, cuente como parte de sus mecanismos internos con un mecanismo de comunicación externa también, a través del cual los diferentes grupos de interés que están vinculados con las operaciones de la empresa puedan presentar cualquier tipo de queja, consulta o reclamo vinculada a las actividades del proyecto. Sin embargo, como instituciones financieras, tenemos una responsabilidad al ser quienes estamos financiando a dicha actividad. Es por ella que el SARAS y las buenas prácticas internacionales en lo que respecta a análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales establecen que es necesario que toda institución financiera cuente con un mecanismo de comunicación externa orientado hacia lo que son los aspectos ambientales y sociales de las operaciones que se financian con recursos de la institución financiera. ¿Cuáles son los tipos de comunicación externa? Tenemos lo que son las sugerencias, que son propuestas para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con un proyecto financiado por la institución financiera o a través del SARAS. Consultas son solicitudes de información y o aclaración de algún aspecto relacionado con un proyecto financiado por la institución financiera y o con el SARAS. Preocupaciones reales o percibidas relacionadas a un proyecto financiado por la institución financiera y o con el SARAS. Y finalmente tenemos los reclamos o quejas, que son exigencias, reivindicación o demanda de una solución por un impacto derivado de un proyecto financiado por la institución financiera. A través del mecanismo de comunicación externa podemos recibir cualquiera de estos tipos de comunicaciones y todos ellos y cada uno de ellos deberá de ser atendido y respondido. ¿Cómo debe ser un mecanismo de comunicación externa? Primero, debe ser de fácil acceso, es decir, cualquier persona o grupo de interés que quiera comunicarse con la institución financiera para presentar algún tipo de comunicación como las que hemos visto en la diapositiva anterior, tiene que encontrar de forma fácil y sencilla el mecanismo para poder llegar a la institución financiera. No debe tener un costo. Tener un costo genera que las personas o los grupos de interés ya no estén tan interesadas quizás en hacer una inversión para luego presentar algún tipo de comentario. No puede tener represalias. Nadie estará dispuesto a presentar una queja o un reclamo si cree que por esa acción habrán represalias en su contra. Tiene que ser accesible. Este es un tema importante porque muchas veces, sobre todo cuando quizás la institución financiera opera en algunas regiones alejadas, es importante tener un mecanismo que permita que cualquier miembro de la población local pueda acceder al mecanismo que ha diseñado la institución financiera. Pueden saber que pueden solicitar participar del mecanismo o que quieran presentar una comunicación personas que tengan algún tipo de discapacidad o quizás personas que hablan otros idiomas u otros dialectos. Y debe ser culturalmente adecuado. Este punto está relacionado con el tema de las lenguas y el tema de las formas en las cuales las opciones que tienen las personas para presentar sus comunicaciones.
Las acciones de un mecanismo de comunicación externa. Todo proceso de cualquier mecanismo de comunicación externa debe iniciar con una acción para recibir la queja, el reclamo, la comunicación propiamente dicha, registrarla, evaluarla, responderla y actuar en base a lo que se ha presentado. El mecanismo no sustituye ni impide el acceso a otros recursos administrativos o judiciales. ¿Qué quiere decir? Que por más que una persona haya presentado quizás a través del proceso del mecanismo de comunicación externa una queja o un reclamo por algún servicio o alguna afectación que haya podido tener por un proyecto o una actividad financiada por la institución financiera, esto no le impide de iniciar algún tipo de recurso administrativo o judicial en contra de la empresa o de la institución financiera. ¿Cómo es el procedimiento de comunicación externa? Primero, hacemos lo que es la recepción y el registro. Es decir, la institución financiera recibe la queja y la deriva al área encargada de los temas ambientales y sociales. El área ambiental y social registra la comunicación e inicia el procedimiento de respuesta. Luego pasa a una etapa de análisis y enfoque de la respuesta. En esta etapa se revisa la aplicabilidad de la comunicación, es decir, si se considera válida o no se considera válida. Se contacta a la persona involucrada, a cualquiera de los grupos de interés al que corresponde, y se analiza si debe involucrarse a la alta gerencia o si es una cuestión que la puede responder de forma directa algún representante de alguna de las áreas involucradas. Seguidamente se procede a trabajar la respuesta y la implementación. A través del área encargada se le da una respuesta a la parte interesada que incluye la conclusión del análisis y la solución que se le está dando al problema presentado. Y finalmente se hace un seguimiento y una documentación, en donde el área ambiental y social realiza el seguimiento al caso, se notifica el cierre del caso a la parte interesada y luego se registra el caso en una base de datos para llevar el registro correspondiente. Es importante mencionar que todo proceso de mecanismo de comunicación externa tiene que terminar en una respuesta a la parte interesada y el caso se debe de cerrar. Es decir, si por ejemplo la institución financiera da una respuesta que para la parte interesada no es del todo convincente o no es lo que esperaba, o puede en ese caso apelar y mantener abierto el caso hasta que se llegue a un acuerdo. ¿Cuáles son las claves de éxito de un mecanismo de comunicación externa? Primero, los roles y responsabilidades deben estar claros al interior de la institución. Es decir, las áreas responsables de administrar las comunicaciones deben saber exactamente cuál es su rol y asimismo las áreas encargadas de dar respuesta a las comunicaciones tienen que conocer cuál es el procedimiento que se debe seguir. ¿Cuáles son los procesos de escalamiento? Es decir, en qué casos, dando una respuesta, vemos que no es suficiente o que se debe involucrar al área jurídica o a la gerencia general de la institución financiera, ya que podría ser una comunicación sensible que pudiera generar algún tipo de afectación directa a la institución financiera si es que no se trabaja de forma adecuada y no se administran dichos riesgos. Definir claramente en qué caso se debe involucrar a la alta gerencia o el área jurídica. Establecer un tiempo máximo para dar respuesta. Normalmente las demoras generan mucho malestar entre las personas que han presentado algún tipo de comunicación. Es muy importante establecer un plazo y en la medida de lo posible tratar de responder en un plazo menor a lo que se ha planteado y a lo que de los plazos internos que tiene la institución financiera. Implementar la mejora continua, al igual que en los otros procedimientos internos que tiene la institución financiera, es muy importante revisar de forma anual el mecanismo de comunicación externa e ir viendo cuáles son los casos recurrentes que puedan estarse generando. ¿Por qué? Porque a veces vemos que hay muchas preguntas similares que llegan de diferentes grupos de interés
y definitivamente podría generar un ajuste a algún procedimiento o alguna forma de comunicar o algún proceso interno de la institución financiera que justamente es lo que está generando que se generen este tipo de comunicaciones recurrentes. Entonces es muy importante cuando se registra la información, no solo dejarlo en el registro, sino revisar las preguntas, revisar las comunicaciones que se reciben y ver en qué medida se pueden agrupar y quizás se encuentra un común denominador que luego puede servir para mejorar el desempeño de la institución financiera. Como parte de las actividades de este módulo, lo primero va a ser verificar si la institución financiera, nuestra institución financiera, cuenta con los elementos, con un sistema de mecanismo de comunicación externo. Si cuenta con un mecanismo de comunicación externa, entonces vamos a verificar que el mecanismo cuente con todos los elementos que hemos mencionado en el módulo y todos los pasos, desde que se recibe la queja hasta que se registra. Y proponer los cambios necesarios en caso se dé para incluir los aspectos ambientales y sociales. Puede ser que el mecanismo actual de la institución financiera no permite registrar alguna comunicación vinculada a temas ambientales y sociales. En ese caso, habría que hacer la modificación para incluir este tipo de aspectos dentro de las opciones que tienen los grupos de interés para registrar las comunicaciones. Y en todo caso, hacer los ajustes que sean necesarios para asegurar que el mecanismo actual que tiene la institución financiera cuente con todos los elementos y los pasos que hemos descrito en la presente sesión. En caso la organización, la institución financiera no cuente a la fecha con un mecanismo de comunicación externa, entonces en coordinación con el área de comunicaciones y con el área de procesos se elaborará un plan de acción para elaborar el procedimiento de mecanismo de comunicación externa y seguidamente elaboraremos una propuesta de mecanismo de comunicación externa. Son documentos, procesos que no tienen que ser necesariamente complejos, son procedimientos simples, pero donde tiene que quedar muy claro cuáles son los elementos y cuáles son los pasos que se van a seguir para cumplir con todo el proceso de acuerdo a lo que rigen los estándares internacionales en la materia. Acá, al igual que en el resto de los módulos, hemos puesto algunas referencias de páginas web o guías que son las mismas que hemos estado revisando a lo largo de la asistencia técnica y de los otros 7 módulos, en donde se menciona el mecanismo de comunicación externa y podrían leer a profundidad para tener un poco más de información técnica de soporte y asimismo revisar ejemplos de algunos procesos o cuáles son los elementos o los pasos para desarrollar un mecanismo de comunicación externa. Con esto terminamos. Espero que puedan desarrollar las actividades, que puedan ajustar el mecanismo de comunicación externa que tiene actualmente su institución financiera. Y con esto terminaríamos el grupo de los módulos de asistencia técnica para desarrollar el SARAS. Espero que les haya sido de interés, que hayan podido avanzar en el desarrollo, en el diseño y la implementación del SARAS. Y ya saben, cualquier consulta sobre este módulo o sobre los módulos anteriores, pueden hacerlas directamente a FINAGRO. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes.